ver algún tema en específico? ¿Quieren preguntar alguna duda, alguna duda acerca de lo que estuvieron leyendo? ¿Quieren ir directo al parcial? Lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. Ahí dijeron bien, bueno, ahí dijeron lo de, si quieren hago un repaso de la última clase, que ahí, bueno, justo preguntaron algunos que no pudieron venir. Más que nada voy a hacer, voy a puntualizar, ¿sí? En los temas que voy a tomar. La clase pasada, los que vinieron saben que eran dos temas quizás un poco complejos, ¿sí? Que, bueno, vimos varios ejemplos y demás. Yo voy a intentar en la clase de hoy puntualizar, ¿sí? La clase pasada vimos presupuesto y costos, ¿sí? Hablo un poco de la clase pasada, del repaso, y después vamos al simulacro parcial porque también les va a servir como un repaso. Espérenme un segundito. Perdón, ahí está, fueron a ver el tema de la compu, que tuve que conectarme al celu porque no cargaba, así que... Bien, bueno. La clase pasada hablamos de presupuesto y de costos, ¿sí? Recuerden que lo que va a ingresar al parcial de presupuestos, y a mí lo que más me importa, es que sepan diferenciar lo que es un presupuesto económico de un presupuesto financiero, ¿sí? Obviamente hablamos un poco de la definición, que el presupuesto es una herramienta, ¿no?, de gestión empresaria, ¿sí? Para prever diferentes cuestiones, ¿sí?, de las organizaciones. Y, esperen que admito, y recuerden esto del plan anual de integración, ¿sí? El presupuesto se corresponde con el horizonte de planeamiento de gestión, ¿sí? O sea que si bien lo vemos como una herramienta de gestión, también lo podemos definir como un plan anual integral, ¿sí? O de integración. Y esto es importante. Si yo les pregunto cómo pueden o de qué manera se relaciona el presupuesto con el planeamiento, ustedes, ¿qué me responden? Justamente que el presupuesto es un ejemplo, ¿sí?, de uno de los horizontes del planeamiento, ¿sí? Del horizonte de planeamiento a mediano plazo, anual o de gestión. Bien, pregunta clave, así que vayan anotando. Después vimos que uno de los objetivos del presupuesto tiene que ver con esta búsqueda, ¿sí?, por minimizar riesgos. Bien, si yo de alguna manera sé, ¿no?, a futuro, me armo este... ¿Puede repetir eso? Sí, Mati, lo repito. Decía, ¿cuál es la relación, ¿sí?, que hay entre presupuesto y planeamiento? ¿Sí? ¿Dónde está el punto en común? Justamente el punto común o la relación que hay, ¿no?, de qué manera se vinculan, es justamente que uno de los horizontes de planeamiento se representa a través de los presupuestos, ¿bien? Que es el horizonte de planeamiento de gestión. Entonces ahí, ojo. Entonces, si ustedes me dicen, no, no se vinculan, sí, en algún punto se vinculan y tienen relación, si lo pensamos, por la dimensión temporal de los planes. Recuerden que los horizontes de planeamiento son la dimensión temporal de los planes. El planeamiento se basa en los planes, ¿no?, en estos cursos de acción a futuro. ¿Bien? ¿Bien ahí, Mati? Sí, ¿Era sí, eso? gracias. Sí, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, decíamos un poco que uno de los objetivos del presupuesto busca, ¿no?, minimizar riesgos. El presupuesto tiene también una estructura, ¿sí?, que se compone de 3 elementos. Es la estructura que nosotros vamos a ver en la materia, ¿sí? Obviamente hay estructuras que son mucho más grandes de presupuesto y que analizan otras cuestiones que nosotros no vamos a analizar, ¿sí? Dentro de la estructura tenemos los ingresos, ¿sí?, que es uno de los elementos. El segundo elemento son los egresos o los gastos. Y por último tenemos las ganancias o el ahorro, ¿sí? ¿Por qué yo pongo este ejemplo de ahorro? Justamente para hablar de la administración de un hogar, ¿sí? Obviamente que tenemos ingresos, y como pusimos el ejemplo en clase, pensamos en los sueldos, algunos egresos de... Sí, Esteban, ¿vos querés preguntar algo? ¿Levantaste la mano? No, perdón. Bueno, pensé que habías levantado la mano. Y pensamos, bueno, en egresos, ¿no?, y gastos, como puede ser, por ejemplo, no sé, alquiler, ¿sí?, diferentes actividades
que demanden el dinero o una parte del dinero de, no pasa nada, de mi ingreso, ¿sí? Y en este caso, hablando de hogar, hablamos de ahorro, ¿sí? Pero si hablamos de una organización, seguramente podamos mencionar ganancias. Pero lo importante es que la estructura del presupuesto que nosotros vemos está compuesta por estos tres elementos: ingresos, egresos, barra gastos o gastos, y ganancias o ahorro. ¿Bien? Recuerden, cuando hablamos de ahorro, como mencioné el ejemplo recién de la administración, ¿no?, de un hogar, y cuando hablamos de ganancias nos referimos a una organización, a una empresa. ¿Bien? Y lo más importante de presupuesto es los dos tipos de presupuesto, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos tipos, y eso tienen que saberlo diferenciar porque es pregunta de parcial: un presupuesto económico y otro presupuesto financiero, ¿sí? A ver, ¿quién recuerda, ¿sí?, qué es el presupuesto económico? ¿O cuál es la diferencia, si quieren? Es el que en el que se registran las operaciones, es decir, cuando se produce el hecho de, bueno, la operación, valga, y Bien, no cuando ingresa el dinero. perfecto. Bien. El presupuesto económico, acá, como bien decía Emma, tiene que ver con el registro de las operaciones. Yo puse un ejemplo para que se entienda, ¿sí? Lo voy a volver a repetir el día de hoy para quienes no estuvieron en la clase pasada. Si yo compro una remera, ¿sí?, en un local, bien, por ejemplo, el 9 de marzo compro una remera que me sale 1.000 pesos y la pago en efectivo, ¿sí? El local, ¿cuándo, no? ¿En qué columna o en qué mes va a registrar la compra? En marzo, ¿sí? Obviamente la transacción, la operación, la compra en este caso, figura en marzo. Yo compré la remera el 9 de marzo, entonces el local registra en marzo esta operación. ¿De qué manera la registra? Obviamente en el elemento ingresos, bien, porque si, bueno, muchos lo hicieron en el ejercicio, pero para quienes no estuvieron, dentro del esquema de presupuesto que nosotros vemos, tienen que figurar de manera horizontal, ¿sí?, los elementos ingreso, egreso y ganancias, y de manera vertical los meses: enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? En este caso, en marzo, ¿sí?, en la fila de ingresos voy a registrar esos 1.000. Estamos hablando de presupuesto económico, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede si yo en marzo, ¿sí?, el 9 de marzo compro una remera, pero como es conocida, local de barrio, se la pago en abril, ¿sí? A 30 días le pago la remera, no se la pago en el momento. ¿Qué pasa? En el presupuesto financiero va a ir en abril el pago de la remera y en el económico va a seguir estando en marzo. Bien, gracias, Fran, perfecto. Acá empezamos a hablar de presupuesto financiero, ¿sí? ¿Qué significa? Como bien decía acá Fran, en el presupuesto económico, que registra, ¿sí?, las operaciones, ¿no?, registra la compra y la venta, va a seguir apareciendo en marzo, ¿bien? ¿Qué pasa en el presupuesto financiero? Obviamente es mucho más sencillo si yo compro en efectivo, porque en el presupuesto financiero también me va a figurar esos 1.000 en marzo. Ahora, ¿qué pasa si yo la pago en abril? Bien, en el presupuesto financiero, que es el presupuesto en el que se registra la acreditación, ¿sí?, cuando al local le ingresa el dinero, esos 1.000 van a estar en abril, ¿sí? Si yo compro en efectivo, en el presupuesto financiero, esos 1.000 van a estar en marzo, que es cuando yo efectúo la compra, y porque la pago en el momento, van a estar en marzo. Pero si yo compro la remera en marzo y la pago, ¿sí?, a los 30 días en abril, en el financiero me va a figurar el pago en abril. Económico, registro operaciones, ¿sí?, transacciones. Tiene que ver con lo de vengado. En el financiero registro el ingreso del dinero, la acreditación, tiene que ver con lo percibido. ¿Se entendió? Más que nada para los que no vinieron, ¿sí? Quizás a veces sin pizarrón es medio difícil de explicar. Pero mientras entiendan esa diferencia, ¿sí?, si no entendieron, vuelvo a dar el ejemplo. Yo no tengo ningún problema. Prefiero que me pregunten, que este es el momento. Ahí levanté. No, yo quería preguntar si el cálculo punto de equilibrio que habíamos visto, si después podemos hacer, no sé si es un repasito de. Dale. Era la Sí, parte sí. de- Ahora cuando veamos costos, dale, hacemos un repaso. Vale.
Sí, Marian. Profe, ahí preguntaba si podía repetir el ejemplo usted. Sí, Si lo puede hacer, le agradecería. Gracias. ¿preguntaban eso? No, o sea, usted Vos. preguntaba recién. Vi que levantaron la mano y como yo estoy desde el celu, a ver, voy a entrar a ver los chats. Mensajes de la llamada. Bien, Marian, la próxima clase es el parcial, que es el 18, porque el 11 es feriado, el 18 es el parcial. Por eso tenemos esta clase de repaso de dudas y de simulacro, ¿sí? Que el simulacro parcial lo vamos a hacer en un ratito. Bien, vuelvo con el ejemplo, entonces. Yo había puesto el ejemplo. Perdón, el 18 es el parcial entonces. Sí, porque el 11 es feriado. Ah, listo, dije, me faltó un bache ahí. Es algo que el 11 no creo que Gracias, sea. profe. Sí, por eso esta es la clase previa al parcial, porque el 11 no vamos a tener clase. Bien, vuelvo entonces a repetir el ejemplo. Quizás ahí quien preguntó también puede ir viendo si lo puede resolver en el momento. Entonces, si yo voy a un local de barrio, ¿sí? Un local cerca de mi casa, y compro una remera en efectivo el 9 de marzo, o en marzo, el día que ustedes quieran, a 1.000 pesos, ¿sí? ¿En qué mes y en qué elemento del presupuesto económico lo voy a registrar? Van a aparecer esos 1.000 pesos. Estamos hablando del económico. Marzo. En marzo, muy bien. ¿Y en qué elemento del presupuesto van a aparecer? Tenemos ingresos, egresos y ahorro, ganancias. Ingresos. Bien, perfecto. Bien, ese es el económico. Bien, ahora te voy a dar otro ejemplo. Bien, y el financiero en este caso con efectivo, ¿cómo lo registraría el local? Tenemos los 1.000, que ya dijiste, en marzo, en ingresos, perfecto. Y en el financiero, ¿qué pasa si yo pago en efectivo al momento de la compra esos 1.000 pesos? No recuerdo exactamente lo que usted dijo, pero por lógica, no sé, en las cuentas, no sé, cajas, ¿se registra ese ingreso en caja? No. No nos mezclemos con caja ni con conceptos contables porque no Ok. tiene nada que ver. Se registra de la misma manera porque yo la operación la realizo el 9 de marzo y el ingreso del dinero al local también es en marzo porque pago en efectivo. Recuerden que el económico registra operaciones y el financiero registra la acreditación. ¿Sí? Si yo pago en el momento en el efectivo, el local ingresa el dinero en el momento, entonces en el económico y en el financiero se va a colocar esos 1.000 en el elemento ingreso y en el mismo mes. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si yo voy el 9 de marzo a comprar una remera que me sale 1.000 pesos y le digo a la chica del local que tiene confianza que se la voy a pagar en abril? ¿Qué pasa? ¿Cómo registro esos 1.000 pesos en el económico y cómo registro en el financiero? Bueno, ahí fue el ejemplo la respuesta que dio uno de los compañeros, que en el económico se registra como venta al momento y en el financiero se registra al mes siguiente cuando se recibe la plata. Exactamente, esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, Emma. Profe, entonces yo pudiese decir que el financiero tiene fluctuación o movimiento cuando hay movimiento tangible, ya sea en cualquier aspecto del dinero, pero hay movimiento tangible de dinero. Cuando se acredita, ¿se Cuando se entiende? acredita, ok. Yo no me metí con tarjeta de crédito, con cierre, porque eso ya es un tema más complicado. Por eso les puse este ejemplo que es más sencillo, ¿sí? Cuando se acredita, para que se entienda, hablamos de lo percibido. Cuando yo voy y le entrego la plata en abril, ahí lo registra en el financiero. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Emma, ¿querías preguntar algo? ¿Avanzamos? Sí, profe, una sola consulta. Quiero saber si entonces es correcto decir que en el presupuesto financiero
no importa la fecha de la operación. La fecha de la operación no. No importa. Ok, Puede coincidir, a ver, puede coincidir o no, claro. ¿sí? Pero a mí Sí. en el financiero no me importa si la operación se hizo hace 30 días, hace 40 o hace 2 años. ¿Se Listo. entiende? Sí, perfecto. Nada más Bien. quería saber eso, si importaba, o sea, más allá de que se registre cuando se ingresa el dinero, si importaba o no de alguna manera la operación. Ok, No gracias. porque justamente, no, justamente es diferente, por eso hacemos 2 tipos de presupuesto. A Claro, uno sí importa la fecha de la operación y a otro le importa obviamente la fecha en la que se acredita. Pero perfecto. muy bien la pregunta. Bien, bueno, esto es lo de presupuestos, ¿sí? Para los que no vinieron a la clase pasada. Ahora pasamos al tema costos, que justo también Mati ahí tenía una duda. Bien, esperen que voy a buscar porque no me quiero olvidar de nada. De los temas anteriores, ¿tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Recuerden, toma decisiones, ¿sí? Formas, factores, técnicas, son diferentes, no es lo mismo. Acuérdense que de eso que es importante. Pero Recuerden los principios de planificación. tengo una duda con la unidad 1, una de las primeras cosas que vimos. Sí. ¿Te puedo preguntar ahora o después? Decime. En la escuela, en las escuelas clásicas tengo Sí, conceptos claves anotados de Fayol y Taylor sí, sí. y quiero saber si los tengo bien distinguidos o si se me mezclaron. A ver, dale. De Fayol tengo que los más importantes es la organización, el prever, el dirigir y marcar principios básicos dentro de la organización. Está bien, sí. Fayol menciona 14 principios básicos, pero nosotros en uno de esos tiene que ver también con la cadena y unidad de mando, pero nosotros no hablamos de los 14, pero eso de Fayol está bien. Ok, y después dentro de Taylor tengo cadena de Acordate de agregar, montaje. ¿Cómo, perdón? acordate de agregar prever, dirigir, coordinar también. Prever, dirigir y coordinar. Ok, me faltaba Sí, coordinar. Eh, sí, y Taylor tengo cadena de montaje, división del trabajo, tareas repetitivas y cronometrar los tiempos. está perfecto. Bien. Igual recuerden, por las dudas, ya que a esa colación les aclaro, que si bien yo mencioné las escuelas clásicas, ¿sí? Esos exponentes de las escuelas clásicas los menciono porque de alguna manera va evolucionando, ¿sí? Dentro de estas escuelas el concepto de organización. Pero nosotros nos centramos en autores específicos, ¿sí? Yo les voy a pedir elementos de esos autores, ¿sí? No tanto de los Fayol y de Taylor, que si bien hay autores que toman, ¿sí? Ideas de Fayol, como mencionamos, no voy a preguntarles tanto de Taylor y de Fayol, sí de Barnard, de Daft, ¿sí? De todos los autores que nosotros mencionamos. Los elementos, no sé si con ustedes lo dije, pero yo no quiero que estudien definiciones de memoria, ¿sí? A ver, ¿qué significa? Yo tengo que poder armar una definición compleja de organización, una definición más formal con los elementos claves. ¿Se entiende? No sé si lo dije con ustedes, pero si no lo repito, entidad social, toma de decisiones, adaptabilidad o adaptación al entorno, estructura, ¿sí? Con todos esos elementos yo armo la definición, ¿sí? No hace falta que estudien de memoria, sí que sepan justamente los conceptos claves de organización, ¿bien? Para poder definirla. Está bien lo que tenés anotado de Taylor y Fayol, pero recuerden que a mí lo que más me interesa son conceptos claves de cada uno de los autores que mencionamos, ¿sí? Si bien algunos toman ideas de Fayol, yo lo que quiero es cuál es el concepto clave de Barnard, ¿sí? Habla de incentivos, habla de autoridad, perfecto. Con eso más que suficiente. Bien, ¿en qué estaba? Bueno, iba por el tema de costos, ¿sí? Costos. No es lo mismo costos que gastos, ¿sí? Costos es nosotros, yo lo que aclaro en la clase de costos es que costos es una materia entera, nosotros vamos a ver conceptos básicos, conceptos claves, y no vamos a evaluar los costos en una economía inflacionaria, bien, porque si no habría que hablar de ley de rendimientos decrecientes, si no vamos a meternos en eso, pero sí entender justamente qué costos puede haber, qué tipo de costos puede haber en una organización, ¿sí? Y también un poco hablar del volumen óptimo y del punto de equilibrio, que justo Mati preguntaba. Yo no les voy a tomar ejercicios en el parcial de costos, quédense tranquilos, ¿sí?
¿Esto qué significa? Que con que ustedes sepan, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de punto de equilibrio no se los voy a tomar, ¿bien? De memoria. No hace falta que lo estudien de memoria, ¿bien? El cálculo de costo total, que es costo fijo más costo variable, sepan eso, no hace falta también que se lo estudien de memoria. No voy a tomar, repito, de memoria el cálculo de punto de equilibrio, no. Y tampoco voy a tomar un ejercicio donde tengan que sacar el punto de equilibrio. Sí, lo que me interesa del punto de equilibrio es que en ese punto se entienda que los ingresos totales son igual a los costos totales, ¿sí? Que en ese punto, que se llama también de cobertura, la organización no tiene ni ganancias ni pérdidas, ¿bien? Nosotros hicimos un ejercicio en clase para justamente hallar ese punto de equilibrio, pero eso es lo que a mí más me importa. Por arriba del punto de equilibrio, si en el gráfico va a haber ganancias, por debajo va a haber pérdidas. Esperen, fui muy rápido, ¿qué significa que me están...? Repito, perdón, si voy muy rápido me avisan y repito, puede ser que esté un poco acelerada. Bien, ¿qué me interesa el punto de equilibrio? Me adelanté un poquito en costos. Punto de equilibrio o punto de cobertura, también se le puede decir de las dos maneras. Ingresos totales igual a costos totales, ¿sí? Es el punto en el que la organización no tiene ni ganancias ni pérdidas, por eso hablamos de equilibrio. Por arriba del punto de equilibrio, ganancias, por debajo del punto de equilibrio, pérdidas, ¿sí? Eso es lo único que a mí me interesa que sepan del punto de equilibrio. Ningún cálculo de memoria, no hace falta. Esperen un segundito. Ahí volví, perdón, estaban haciendo un té a lo recién operado, que bueno, no puede esperar. Esto es así, hay que mimarlo. Bueno, entonces eso en cuanto al punto de equilibrio, ¿sí? Retomamos, vamos al principio de costos. Yo les puse un ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a mantener cuando hablemos de los diferentes tipos de costos, que era una fábrica de mesas de madera, ¿sí? A veces es más fácil de entender con un ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de costos, hablo del sacrificio necesario para que el producto esté en condiciones de ser comercializado. ¿Bien? Todo lo que necesito, ¿sí? No hablamos de gastos, sino hablamos de sacrificio necesario para que el producto esté en condiciones de ser comercializado. A diferencia de gastos, ¿sí? Ojo, que tiene que ver con la salida y con el egreso de dinero luego de que el producto se pasó el área de producción. ¿Esto qué significa? Que el costo, en este ejemplo que yo les puse, tiene que ver con la producción y el gasto no tiene que ver con la producción. Ahí ya hay algo que a ustedes se les tiene que encender la lamparita, eso espero en el parcial, que justamente el costo tiene que ver con la actividad principal de la organización. ¿Vieron el ejemplo que yo les puse? Fábrica que produce mesas de madera. Bueno, esa es la actividad principal, la producción. Bien, por eso hablo de costos del producto. Bien, todo lo que tenga que ver con la actividad principal de la empresa o de la organización representa un costo. Lo que está por fuera representa un gasto. Bien. Nosotros vimos algunas clasificaciones de costos, no sé si quieren que me extienda con eso o vamos al simulacro parcial, no sé, si quieren podemos repasar, bueno, la clasificación, sí. Profe, perdón, sí, por mi parte, sé que igual no hace falta que sea a pie de la letra la definición, pero la definición de organización quería repasar la que tenía, qué conceptos medio prestarle más atención. De nuevo. La definición de organización como la Bien, más avanzada, no la inicial, qué conceptos tener en cuenta. bien. Entidad social, estructura, coordinación, actividades, toma de decisiones,
adaptabilidad al entorno o adaptable al entorno. Con esos conceptos, que son los claves, podés armar la definición de organización, ¿sí? Más compleja, digamos, más formal. Recuerden después que hay otros que se desprenden de los autores, que tienen que ver con la subordinación, con la autoridad, con los incentivos, ¿sí? Pero la definición más compleja y formal de organización se arma con los conceptos que mencioné recién. Creo que no me he olvidado de ninguno, por las dudas voy a chequear. Tengo acá. Y objetivo en común. El resto están todos, ¿sí? A eso que yo dije, agregale objetivo en común, que es importante, que igual también está en la definición simple de organización, por eso tampoco lo mencioné. Perfecto, profe, gracias. No, bien. Teníamos entonces los costos por naturaleza. No me quiero extender mucho acá para que no sea tanto tiempo, pero bueno. Materia prima, mano de obra y carga fabril, ¿sí? Recordemos que es una empresa productora de mesas de madera. Entonces, dentro de lo que es materia prima, vamos a hablar de maderas, de clavos y todos los insumos necesarios para producir la mesa. Con respecto a lo que es la carga fabril, es la maquinaria. Nosotros hablamos de alquiler de maquinaria porque si hablamos de compra, estamos hablando de un bien de uso y ya ahí pasamos a la parte contable, entonces yo les puse el ejemplo de alquiler. Y con respecto a la mano de obra, todos los empleados o sueldo de los empleados y trabajadores que trabajan en el área de producción, valga la redundancia, ¿no? Bien, eso es con respecto a la naturaleza. Después tenemos relación con la unidad de costo, que ahí vamos a tener costos directos y costos indirectos. Cuando hablamos de costos directos, se encuentran en el producto, directamente, valga la redundancia, están en el producto. Uno de los ejemplos, que obviamente hay varios ejemplos que podemos encuadrar en varias clasificaciones, es la materia prima. Y después tenemos los costos indirectos, que son los que se encuentran por fuera del producto, ¿sí? La maquinaria, mano de obra, etc. Bien, la otra clasificación tenía que ver con el comportamiento, ¿sí? De acuerdo al volumen de producción, y ahí teníamos los costos fijos, variables y semivariables o semifijos, ¿sí? Recordamos que un ejemplo de costos fijos será justamente el alquiler de la maquinaria. ¿Por qué? Porque no varía de acuerdo a la cantidad producida. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de costo variable sí varía de acuerdo a la cantidad producida? ¿Qué ejemplo podemos poner? La materia prima. Bien. Y semivariable y semifijo, bueno, obviamente es mitad y mitad, una parte fija y una parte que varía. Pueden ser, por ejemplo, los sueldos. ¿Sí? Recuerden que hablamos siempre de una economía que no es inflacionaria, entonces se supone que los sueldos no varían, pero la parte que puede llegar a variar son las horas extras. Bien, por eso hablamos de semifijo, semivariable. Después, por último, tenemos la clasificación de acuerdo al área, ¿sí? ¿En qué área está el costo? En este caso está en el área de producción, ¿sí? En una empresa de publicidad puede estar, por ejemplo, en el área de marketing. Esas son las clasificaciones que nosotros vimos en clase y las que entran al parcial. ¿Bien? Después, bueno, vimos el gráfico de cómo era el costo fijo y cómo era el costo variable, qué comportamiento tenían. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de costo fijo, que analizamos el costo fijo total, era constante, porque obviamente el alquiler de la maquinaria, siempre haga una unidad, 2 o 3, el costo siempre va a ser el mismo. ¿Qué pasa con el costo variable como la materia prima? Bueno, obviamente en su totalidad, no estamos hablando de unitario, si va a ascender, ¿sí? Obviamente voy a comprar más materia prima cuanto más cantidad produzca de mesas. ¿Qué pasa? Eso es cuando hablamos de fijos y variables totales. Recuerden que el fijo total queda constante y el fijo variable ascendente. ¿Qué pasa con el variable unitario por unidad y con el fijo unitario? ¿Se acuerdan qué comportamiento tenían? Bueno, el variable unitario era... Ahí me están hablando. La carita. El variable unitario, ¿sí? Era constante. ¿Por qué? Porque si a mí 4 patas y 3 clavos me salen 5 pesos, ¿sí?
y yo fabrico una unidad, voy a gastar 5 pesos. Para otra unidad me va a salir ¿sí? Esos mismos 5 pesos. ¿Bien? Entonces, se mantiene constante porque siempre requiero la misma cantidad de materia prima para fabricar una mesa. Esa misma cantidad que compré para una mesa tengo que comprar para otra mesa, ¿sí? ¿Y qué pasa con el costo fijo unitario? De alguna manera, si yo divido el precio de la maquinaria, cuanto más cantidades produzco, ¿sí? Obviamente el costo fijo unitario va a disminuir. Cuanto más cantidades produzco, ¿sí? El costo de la maquinaria va a ser menos. ¿Bien? Por eso tenían diferentes comportamientos, ¿sí? Analizando estos dos tipos de gráficos. Lo del punto de equilibrio ya lo vimos. Ahora vamos con el tema del volumen óptimo. Recuerden que cuando hablamos de ingreso marginal y costo marginal, no estamos hablando de ingreso total y costo total, sino de cuál es el ingreso y cuál es el costo por una unidad adicional, por una mesa más, ¿bien? Entonces yo les había puesto el ejemplo de si yo con una maquinaria produzco 10 mesas, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi volumen óptimo? La cantidad óptima, sí que tiene que ver justamente con el volumen óptimo, ¿cuál va a ser si yo con una maquinaria produzco 10 mesas? Justamente va a estar en el número 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de mesas que yo puedo producir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero producir una mesa más, ¿sí? Que sería, quiero calcular cuánto es el ingreso marginal por producir una mesa más, la unidad número 11, ¿bien? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Tengo que alquilar, bueno, hay que hacer un análisis más profundo, pero nosotros, ¿qué podemos pensar? Tengo que alquilar una maquinaria más para producir una unidad más y no me conviene, ¿sí? Porque va a ser mayor el costo que la ganancia por producir una unidad más. Entonces, mi volumen óptimo va a estar en 10, en 20, en 30 y así sucesivamente. ¿Bien? Eso es lo que vimos de costos. Ahora, si les parece, no sé si quieren preguntar algo de otras unidades, si quedaron dudas de otras unidades. Ahora, si les parece, lo que podemos hacer es, yo voy a ver si puedo compartir, porque ahí ya volvió la compu, voy a ver si les puedo compartir pantalla y vamos viendo entre todos el simulacro de parcial, ¿les parece? Y ahí vemos si Vale. van surgiendo algunas Dale, dudas Perfecto. de cuestiones que no hemos abordado. A ver, o que quizás sí, pero quedaron. Quiero ver si... A ver. Bueno, a ver ahí. Ventana.
Bueno, ahí ven todos. Esperen si le puedo poner un poco más Sí, sí. de zoom. Bueno, vamos viendo si quieren, y alguno se anima también a tomar la posta y responder, ¿sí? Un poco los puntos. El primero dice, marque con una cruz cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones de, puntos suspensivos, son, ¿sí?, correctas. Bien, ¿de qué tema estamos hablando en este caso? Si ustedes tienen que leer las consignas que habla de políticas, del método Delphi, del plan anual integral o integración, de los principios. ¿Planeamiento? Bien, exacto, planeamiento, bien. Después dice, sí, lo subí, si no me equivoco. Si quieren también lo pueden ver desde el aula virtual. Profe, ahí en los puntos suspensivos iría planeamiento, eso lo tenemos que completar nosotros. Sí, Mati, exactamente iría a planeamiento. Bien. Las políticas se basan en objetivos organizacionales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de políticas que dimos algunas características? No sé si se acuerdan. Tenemos el método Delphi, es costoso. El plan anual integral se corresponde con el horizonte temporal estructural. La investigación de mercado es uno de los métodos de análisis causal para contar con un buen pronóstico, y la última tiene 5 principios. ¿Cuáles les parece que son correctas? El plan El Delphi es método Delphi. Sí, El método Delphi es costoso. bien, La primera también. bien. ¿Alguna más? Yo descarto la última porque son 3 principios. Bien, perfecto, muy bien. La tercera no corresponde al de gestión. Exactamente, muy bien, porque estamos hablando de presupuesto. ¿Y la investigación de mercado? Eso tiene que ver con mercado, me parece, no con... No, tiene que ver con planeamiento, pero la investigación de mercado y el método Delphi son métodos cualitativos, no de análisis causal. ¿Sí? Si bien obviamente se utilizan para determinar un buen pronóstico, son de análisis cualitativo. Bien, o sea que las políticas y el método son las correctas en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al... Una pregunta, ¿la tercera cómo es? La del plan El anual. plan anual integral se corresponde con el horizonte temporal estructural. Acordate, Mati, que cuando hablamos de plan anual integral o integración hablamos de presupuesto. Y el presupuesto se corresponde con el horizonte temporal de gestión, que no es el estructural, porque el estructural es a largo plazo y el de gestión es a mediano plazo. ¿Sí? Entonces, si dijera el plan anual integral se corresponde con el horizonte temporal de gestión o mediano plazo, estaría bien, pero acá te está hablando de otro, de largo plazo. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos con otra. Marque con una cruz cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones no son correctas. No, o sea, son incorrectas. ¿Bien? En este caso tenemos competencia perfecta, monopolio, bueno, es fácil, ¿no? ¿De qué tema estamos hablando? Mercado. De mercado, exactamente. Bien. La competencia perfecta no tiene, vayan, si quieren, marcando con los dedos cuáles no son correctas. La competencia perfecta no tiene barreras de entrada. Esa No es correcto. No, esa es correcta. esa Esa es correcta. es correcta. Entonces, no hay que marcarla. Recuerden que cuando hablamos de barreras de entrada, hablamos de competencia imperfecta. Perdón. Sí. No pasa nada. Esa no la marcamos. Bien, uno de los tipos de competencia es la oficial. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Cuáles son los tipos de competencia? Son perfecta e imperfecta los tipos de Exacto. competencia. Entonces, no es correcta. No existe la oficial o competencia oficial, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, como no es correcta, hay que marcarla. El monopolio representa al extremo de la competencia imperfecta. No es correcta. No, el extremo de la Parece que competencia sí. perfecta, sí, es correcta.
En la empresa exactamente, es correcto, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces no se marca. Recuerden que marcamos las incorrectas. Por ahora solo marcamos la segunda. El precio se acepta y no se influye en él en una competencia imperfecta. No es ¿Qué pasa? correcto. Es correcta, entonces es No, incorrecta. No es correcto, No es es incorrecta. Bien. Entonces se El marca. precio se acepta y no se influye en él en una competencia Perfecto. perfecta. Entonces, Ujú. como es incorrecta, hay que marcarla. Ojo con eso, que estamos marcando las que no son correctas. En los dos tipos de competencia de mercado hay fallas. Creo que no es correcta. Incorrecta. Yo creo que No es correcta, porque cuando hablamos de Bueno. competencia perfecta no hay fallas, porque es un mercado utópico. Cuando hablamos de competencia imperfecta, hay fallas. ¿Sí? Entonces, no es correcta, se marca. Y el oligopsonio se determina a partir de la demanda. Verdadera. Correcta. Esa es verdadera, entonces no la marcamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, las que no son correctas es lo de la competencia oficial, que está mal. ¿Qué más? El precio se acepta y no se influye en él en una competencia imperfecta, porque precio aceptantes son los competidores de competencia perfecta. Y en los dos tipos de mercado hay fallas. ¿Sí? Esas son las incorrectas y las que tienen que marcar. Bien, vamos a seguir con otro. Bueno, este es fácil. Escriba los nombres de 4 métodos de pago, bueno, efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia, bueno, todo lo que se les ocurra. Esta es sencilla. Vamos por la otra. Elija la o las opciones correctas de, ¿qué tema estamos hablando? Cuando dice programadas, estandarización de consulta. Toma decisiones. Bien, toma decisiones, perfecto. Una de las técnicas es definir el problema. Pueden agarrar los apuntes, obviamente, ¿no? Correcto. Bien, la forma más democrática es la de consulta. Correcto. Correcto. No, creo que era consulta y que intervinieran todos en la toma de la decisión. No sé si está. ¿Cuáles son las formas de la toma de decisión? La autocrática, De consulta y grupal. sí, y grupal o qué. O democrática. Bien, entonces la forma más democrática no es la de consulta, ¿sí? Es la tercera. Entonces esa no hay que marcarla. Pero ¿cuál era la de, la de consulta? Era la que preguntabas, pero igual decidías vos. La decisión era Exactamente, tuya, claro. claro. Ah, ¿Sí? La más democrática es la democrática. Exactamente. Claro. Es fácil. Si se acuerdan los nombres es fácil. Exacto. Bien, entre los factores se encuentra la estandarización. ¿Qué pasa con esta? no es No. verdadera. Bien, porque ¿qué pasa? La estandarización es uno de los tipos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Programadas, no programadas. Bien. Claro, era una de las clasificaciones. Exactamente, muy bien. Pueden ser programadas. Y esa lo dije, es correcta, ¿no? Obviamente. Claro. Sí, La incertidumbre es el mejor escenario. no, correcto. No. Bien, el mejor escenario es la certeza. Claro. El pensamiento lineal impulsa la creatividad y amplía nuestra visión. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos de dos pensamientos, el lineal y el otro? No, no es No, el correcta. lateral. Es El pensamiento lateral, claro. Lateral. Exactamente, no es correcta. Bien, el lateral es el que amplía nuestra visión. Bueno, seguimos. Hasta acá vamos bien, ¿no? Bien. Bueno, algo así va a ser el parcial. Bueno, esta es fácil, ¿no? De acuerdo a la clasificación de costos, ¿cuáles se corresponden con las clasificaciones vistas en clase? Bueno, los mencionamos recién. ¿Cuáles son las correctas en este caso? ¿Cuáles vimos en clase? Directos e La indirectos. primera. La primera es correcta, la segunda, que según área, Sí, Sí, también lo también. habíamos visto. correcta, la tercera, costos fijos, variables Sí. invariables, es correcta, y las últimas dos no, porque nunca hablamos general, específico, ni distribución. Bien. Después acá yo les pido ejemplos, generalmente les pido uno, no les pido dos, pero costo fijo, bueno, yo ya di un ejemplo que puede ser el alquiler de la maquinaria, costo variable me pueden dividir la materia prima, no hay problema.
pueden poner, no sé, maderas, lo que quieran. Y gastos, en este caso, es todo lo que no tiene que ver con la producción, que qué podría ser en el ejemplo de la empresa productora de sillones. Publicidad. Bien, perfecto, exacto. ¿Pero eso para Todo ejemplos de qué serían? ¿Qué, Mati? ¿Ejemplos de qué? Teniendo en cuenta una empresa productora de sillones, mencione 2 ejemplos de costos fijos, 2 de costos variables y 2 de gastos, ¿sí? Cuando hablamos de costo variable, que hablamos, por ejemplo, de la materia prima, podemos decir, una empresa productora de sillones, podemos poner, no sé, madera, tela, ¿sí? Costos fijos puede ser el alquiler, sí, Lu. Por ejemplo, cuando hablamos de Sí. una empresa, se habla de un gasto de contaduría, ¿eso sería un gasto también o sería un costo variable o fijo? Sí, a ver, lo que es el área contable para la clasificación nuestra y nuestra, obviamente, la visión que dimos es un gasto si no es una empresa cuya actividad principal tenga que ver con la contabilidad. ¿Se entiende? Si nosotros lo analizamos desde otro punto de vista, los costos, balance y demás cuestiones, ahí ya no pertenecería ni a un costo ni a gasto, sino a otra figura. Pero en este caso, con el ejemplo que nosotros vimos y la definición que nosotros vimos, sí, el área contable, ¿sí? Para mí no sería un costo. ¿Se entiende? Todo lo que no tiene que ver con la actividad principal de la organización es un gasto. ¿Bien? Después, bueno, hay otras cuestiones dentro de las empresas que tienen que ver con cuestiones financieras y económicas que nosotros no vamos a entrar en eso. Pero exactamente sería un gasto teniendo en cuenta la clasificación que vimos. Y no me acuerdo dónde me quedé. Bueno, y bueno, lo que es el alquiler de la maquinaria o el alquiler del depósito del lugar también podrían representar costos fijos. ¿Sí? Pero siempre tengan en cuenta el ejemplo que yo les doy, ¿sí? En el enunciado. Marque con una cruz la o las afirmaciones incorrectas de presupuesto. Acá estamos de nuevo con incorrectas. Las que no son correctas. Hay 2 tipos de presupuesto. No hay que marcarla esa. Bien, ¿por qué? Porque es correcta, porque hablamos del presupuesto económico y del financiero, ¿sí? El económico está relacionado con el movimiento de efectivo. Falso. Bien. Esa no hay que marcarla esa. Hay que marcarla. La estructura está compuesta por ingresos, egresos y bienes de uso. También hay que marcarla porque Bien, es falsa. Ingresos, egresos, ganancias o ahorro, ¿sí? El presupuesto busca minimizar riesgos. Sí. Sí, verdadera es esa. Esa es verdadera, entonces no se marca. Es una herramienta de gestión que describe la asignación de actividades y tiempos. Me parece que no. Parece verdadera, pero hay algo que no me cierra. Bueno, siempre que hablamos, ¿se acuerdan que mencionamos el diagrama de Gantt y el método crítico? Bueno, esos son métodos y herramientas que determinan actividades y tiempos. Cuando hablamos de presupuesto, ¿sí? No hablamos de ese tipo de herramientas. Por eso, ojo con las definiciones de los métodos que vimos y de las herramientas, ¿sí? Bien, representa el horizonte de planeamiento operativo. ¿Esa? ¿De qué horizonte de planeamiento estamos hablando cuando hablamos de presupuesto? El anual. Exacto, el operativo es a corto plazo u operativo, entonces no representa el presupuesto, ¿sí? Bien. Perdón, profe, la Volvé. anterior no me quedó claro, entonces la de herramienta de gestión, ¿esa es falso? Exactamente, esa es falsa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de asignación de actividades y tiempos, hablamos de programas o programación, que es el horizonte temporal de Claro, sí, operativo. ¿Se estamos acuerdan hablando el de... diagrama de Gantt y el método crítico? Sí, ahora me acordé. Y acá ¿Bien? es presupuesto. Listo. Gracias. No, por favor. Bien, y ahora, si no me equivoco, es la última. Bien, coloque verdadero, B si es verdadero, F si es falso. El punto de equilibrio representa... ¿Cómo quedó la del anterior, la última, del 7? ¿La última? Se representa la misión de planeamiento operativo. Bien. Claro, pues esa es anual. Y Claro, porque es a acordate largo plazo. que hay 3 horizontes, el estructural o a largo plazo, el de gestión, mediano plazo, alguien se quiere unir, esperen que no sé, el de gestión, mediano plazo
o anual. Y el último que es el operativo o a corto plazo. El presupuesto, ¿qué horizonte de planeamiento representa? El de gestión y el anual, que no es el operativo, por eso es falsa. ¿Sí? Mati, ahí va. Sí, ok, estaba anotando. Genial. Bueno, y por último, bueno, coloque B si es verdadero y F si es falso. El punto de equilibrio representa que los ingresos son iguales a los gastos, por debajo hay ganancias, por arriba hay pérdidas. No, Verdadero. falsa. Debería ser al revés. Ah, al revés, claro. El volumen óptimo hace referencia al ingreso costo por unidad adicional. ¿Qué les parece esta? No pasa nada, Ale, quédate tranquilo. Igual después voy a subir el Sí, es simulacro verdadero. virtual. Verdadera. ¿Alguien dice otra cosa o piensa otra cosa? No sé si por una, yo creo que por varias, ¿no? Bien. Mati. Para mí tiene que ver más con Sí. la cantidad. Perdón. Dale, Para por Mati. supuesto. Sí. Tiene que ver más con la cantidad óptima, perdón, para la redundancia, que yo puedo producir con el coste de una maquinaria, por ejemplo. Bien. A ver. Esta definición es, o sea, está relacionado, pero no se sabría Claro. si es verdadero o falso. Ale, ¿vos levantaste la mano? Sí. No sé si estoy leyendo mal, pero dice por debajo hay ganancias y por arriba hay Esa pérdidas. ya es la anterior, ahora estamos en la otra. Ah, están en el abajo, el Sí. volumen. Ah, ¿Querés preguntar algo en la anterior? Dijimos no, que era... pensé que estaba leyendo mal, nada. Ah, ok. Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta? Y puede pasar en algunos casos. Si ustedes me ponen que es verdadera, porque hablamos de unidad adicional, ingreso y costo marginal, está bien porque tiene que ver el ingreso y el costo marginal con el volumen óptimo. Recuerden este ejemplo que yo les puse. Ahora, si me ponen que es falsa, un poco esto que decía Emma, porque creen que en realidad no se refleja la explicación total con respecto a volumen óptimo, también está bien. ¿Sí? Va a haber algunas, no todas, puede ser una, que puede ser verdadera o falsa. ¿Se entiende? O pueden marcar o no marcarla. Yo esa me la voy a remarcar, la respuesta que ustedes pusieron con rojo, y en el momento de la devolución de parcial, porque yo mientras hacen el trabajo hago devoluciones individuales, y en el momento de la devolución del parcial les voy a preguntar por qué pusiste verdadero, pusiste falsa, o por qué la marcaste o no la marcaste. ¿Se entiende? Y de acuerdo a la justificación o el argumento que ustedes me den, descontará o sumará puntos. ¿Bien? Por eso, puede ser verdadera o puede ser falsa. Depende desde qué lado la analizamos, ¿sí? Bien. Profe, perdón, ¿podría repetir Sí. por qué sería falsa? Bien. ¿Por qué falsa? Porque si bien cuando hablamos del ingreso marginal y del costo marginal hablamos de unidad adicional y tiene que ver con volumen óptimo, quizás es un poco lo que dijo Emma, me quedo corta en la explicación. Bien, porque para analizar el volumen óptimo también tengo que llegar a una determinada cantidad que de alguna manera me lleve a una ganancia, ¿se entiende? Que supere, ¿sí?, el costo o a una determinada cantidad, ¿sí?, en la cual el costo total sea menor. O sea, puede haber una explicación más, ¿sí? Si bien el volumen óptimo y la cantidad siempre tiene que ver con lo marginal, como hablamos recién, quizás me pueden decir, bueno, sí, pero es volumen óptimo, te falta algo acá. ¿Se entiende? Por eso puede ser verdadera o falsa. Verdadera porque claramente hablamos de unidad adicional, ingreso por unidad adicional. Falsa porque me pueden decir, sí, si bien es el ingreso por unidad adicional, podemos analizar otras cuestiones también para determinar el volumen óptimo, que tienen que ver con el costo, que no solo es el costo marginal, ¿sí? O sea, puede ser que falte explicación. ¿Bien? Vamos a lo que es competencia imperfecta, entonces. La competencia imperfecta representa un mercado utópico. ¿Esta es verdadera o es falsa? Falso. Falso. Falsa. Bien. El gasto es la salida o egreso de dinero. Verdadero. Verdadero. Bien. Bueno, este es un simulacro de parcial y un modelo de parcial, ¿sí? Yo se lo subí al aula virtual. Perdón, profe, Sí. a ver si yo estoy errado. Esa la D podría llegar a ser falsa también porque no está especificando si está o no relacionado con la producción. Bien, también podría ser falsa.
Muy bien, sí. En este caso les puse 2 de esos. Ustedes como todos dijeron verdad y dije, bueno, ya está, pero también podría ser falsa, porque le falta aclarar lo de la producción. Si vos le pones falsa y me decís eso, está perfecto. ¿Sí? Ojo con esas cuestiones. Igual voy a tratar de no ponerles eso en el parcial, pero bueno, si en alguna me ponen falsa y yo la sé, falsa. Porque, exacto, porque la competencia perfecta es un mercado utópico porque hablamos de mercado ideal. Cuando hablamos de mercado utópico es un mercado ideal y se relaciona con la competencia perfecta. Yo por eso me voy a marcar algunas cuestiones que tenga dudas, ¿sí? Y les voy a preguntar. Si ustedes me responden y me argumentan por qué marcaron eso y tiene que ver con los contenidos que vimos, no hay ningún problema, ¿sí? Se sumará puntos o, bueno, no se restará si ya cerré la nota. Bien, este es entonces el simulacro de parcial que les voy a subir. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo con respecto a la forma de evaluar, no sé, algunas otras cuestiones? Yo hago una devolución individual. Yo quería preguntar eso, en cuanto a la Sí. devolución, es porque, no sé, estás rascuñando la nota y la puedes levantar, o por más que apruebes bien, hay una devolución igual. Siempre hay devolución. Ah, listo. Siempre. Nada, te saques un 1, te saques un 2, te saques un 3, te saques un 4. A ver, no voy a hacer una devolución muy larga porque son muchos, pero yo siempre los llamo claro. y en algunos casos me dicen, bueno, la verdad no estudié. Digo, bueno, se nota, me querés preguntar algo, algún tema te cuesta más. En otros casos me dicen que me ha pasado, una chica excelente, que bueno, cerró muy bien la materia y fue ahí a probar aneando, bueno, y estuvimos hablando, le hice la devolución y le sirvió. Bueno, y la próxima le fue re bien, pero siempre hago devolución. Gracias, profe. ¿Sí? Y hago esto de que hablamos de la retroalimentación. Más que nada para que ustedes lo vean, me pregunten si tienen dudas, yo preguntarles también qué les pasó, porque en algunos casos que les voy conociendo me puede llamar la atención y ahí me dirán, la verdad, profe, que no llegué a leer nada, no hay problema, vendrán al recuperatorio, es el momento también para sacarse dudas, pero me parece una instancia importante y trato de respetarla, que todos tengan su momento, ¿sí? Algo más que me quieran preguntar, pobre Alexis se conectó un poco tarde, pero bueno, no tengo problema. Si querés ver el simulacro parcial y después me mandas un mail, si tenés dudas, lo seguimos charlando. Algo más que me quieran preguntar, el parcial es el 18, seguramente arranquemos el parcial 7 menos 10, como en el horario de la clase, entre 7 menos 10 y 7. No va a ser muy largo, o sea que nos vamos a ir seguramente temprano, generalmente hasta 8:30. Va a ser choice, y si es algo a desarrollar, va a ser un concepto o algo muy conciso. Pero bueno, lean, estudien, si tienen dudas me mandan mail, y bueno, yo trato de responderles también por esa vía. Profe, Sí, ¿y la devolución va a ser la clase siguiente? sí, la devolución es la clase siguiente. Ok. No, ustedes cuando tienen, recuérdenme la fecha del recuperatorio. Ah, ahí la busco, la tengo toda. El 18, ¿no era? Ah, el No, 18 el de parcial. 18, Todo dentro de 15 días, ¿no es? 25 del 10 tengo yo anotado. claro, ahí lo que vamos a tener es un tema con las... si es el 18 y a la otra clase es el recuperatorio, la devolución la voy a tener que hacer después del recuperatorio. O sea que la posibilidad es, si todos terminan el parcial a las 8, por ejemplo, 8:15, yo puedo tratar de corregírselos en el momento, cosa que no me gusta mucho, pero bueno, es una opción. Otra opción es que yo les mande las notas el lunes, por ejemplo, y ahí, bueno, vemos lo que tienen que recuperar. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Si entregan todos más o menos en horario, que me ha pasado 8:15, yo no tengo problema en quedarme y corregírselos ahí para que ya sepan la nota, ¿sí? Porque, bueno, en este caso la devolución va a tener que ser, si se los corrijo ahí, los llamo y les digo la nota. Si no, salvo, bueno, los que me quieran preguntar algo en el momento, que trato de respondérselos en el momento, si no, les mando la nota el lunes como para que se preparen para el recu. El 18 es el primer parcial, el 25 es el recuperatorio. Solo vienen el 25 los que tienen que recuperar. Yo en las clases de parcial respeto los momentos de parcial y los momentos de recuperatorio, ¿sí? Y tampoco después del parcial les voy a dar algún tema, no.
sí voy a intentar hacer lo posible para corregírselos en el momento, ¿sí? Recuerden que esto es importante, no marquen, que se los voy a repetir día parcial, no marquen por marcar. Si no están seguros de algo, es preferible que no la marquen porque les descuenta, ¿sí? Ojo con eso. Marquen y vayan siempre por lo seguro. Bien. ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, intentaré darles las notas ese día. Si vemos que se hace muy tarde, se las pasaré el lunes, ¿sí? Y de última, si no les puedo mostrar los parciales, después del recuperatorio, llevo los parciales y hacemos la devolución. La primera clase después del recuperatorio. Pero las notas las van a tener que tener antes para saber quiénes recuperan, ¿sí? Bueno, ¿algo más que me quieran consultar, que me quieran preguntar? Ahí, Alexis, me hiciste una pregunta. Si querés quedarte un ratito, vos, no tengo drama, después si querés lo repasamos. El resto puede ir si no tiene ninguna duda. No los quiero entretener mucho más. O sea,